Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a recibir desde Santiago y de Domínguez, y tengo que hacer una aclaración. No es múltiples personalidades que vamos a estar hablando en el día de hoy, me equivoqué, perdónenme. Vamos a hablar de trastornos de la personalidad. Pero fíjate que tú hiciste, tu equivocación es válida porque cualquiera pensaría, el que no es un profesional en el tema, que tiene mucho que ver o que es lo mismo. Pues, así que qué bueno que tenemos aquí a Aide para que Aide nos aclare. Nos aclare, exactamente. Hola, Aide. Buenas tardes, bellísima gente, ¿cómo están por ahí? Estamos muy bien, gracias. Muy contentos de verte como siempre. Y yo también. Pues claro. Muy buena la aclaración de Lisbeth. Efectivamente, el trastorno de personalidad es una entidad que diagnosticamos los psicólogos clínicos y psiquiatras, pero la personalidad múltiple está comprendida dentro de estos trastornos. Así que, Checho, estás disculpado, ¿eh? Muy bien, gracias. Cualquiera pensaría, ¿no?, que es lo mismo. Que son prima hermanas. Exactamente. Pero bueno, ¿qué son los trastornos de personalidad? ¿Quiénes sufren de eso? ¿Y cómo uno se da cuenta que hay una persona que sí realmente tiene trastorno de personalidad y que no es de que cae porque ella le da la gana ser así o él le da la gana ser de esa forma? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa, Checho? Tú me dijiste muchas cosas juntas, pero mira, vamos a comenzar por lo más llanito y es explicar a la gente qué es personalidad. Lo primero es que no hay niño con personalidad definida. Se comienza a definir ya en la adolescencia. Por eso nunca vas a escuchar un diagnóstico infantil con un trastorno de personalidad. Entonces, esta no es más que el conglomerado de elementos que me configuran a mí, que me dan un perfil determinado en todas las vertientes de la vida humana. Lo social, lo afectivo, lo académico, la inteligencia, entre otras cosas. La personalidad se configura con el temperamento, que es genético adquirido, el carácter, que viene dado por el ambiente, la escuela donde yo estudié, el barrio donde yo me crié, las personas que intervinieron en mi formación y muchos otros factores. Entonces, ya cuando yo estoy llegando a la adultez temprana, mi primera adultez, 18, 20, tantos años, aquí ya se comienza a ver este perfil más acabado y más completo. Yéndonos al tema que nos compete, un trastorno en este perfil, en esta personalidad, no es más que un conglomerado, un conjunto de manifestaciones externas y también subjetivas, propias del individuo, donde hay un malestar repetitivo a través del tiempo, donde mis esferas de funcionamiento se ven maltratadas, o sea, lo académico, lo social, lo afectivo, el control de impulsos, entre otras variables. Cuando yo como una de las cosas que tú decías, Checho, es cómo yo sé quién lo tiene. Pues es un tanto complejo para el ciudadano común. Un diagnóstico de este tipo se hace en una oficina de psicología clínica o un psiquiatra. Por lo tanto, hacemos un llamadito aquí, aprovechando ya la parte que comento, de que nunca etiquetemos a la gente con estos trastornos, porque son aspectos serios, importantes, y pueden ser muy ofensivos y humillantes si los usamos así a diestra y siniestra sin control de eso. Es algo muy importante a nivel de salud mental. Uno se da cuenta de que alguien, que es muy parecido a lo que tú estabas hablando, pero ¿cómo nos damos cuenta de que alguien tiene un problema y debe de ir donde un profesional porque realmente tiene un trastorno de personalidad? Muy buena pregunta. Nos damos cuenta cuando obviamente los cercanos a alguien, ya sea en la familia, en el trabajo, una pareja, un amigo, estamos observando que su vida va en declive, que tiene dificultades importantes en su manejo social, en su manejo de presión, cuando hay conflictos en su vida o crisis importantes, y sus respuestas son disfuncionales, son bizarras, toscas, y maltrata a los que le rodean o se maltrata a sí mismo. Entonces podríamos estar sospechando de algún problema importante. Pero recuerden lo que dije al principio, es un comportamiento repetitivo. Es un comportamiento que se da en un tiempo prudente, por eso lo diagnosticamos nosotros, porque evaluamos lo acusado de los síntomas y también los antecedentes familiares y de disfunción que tenga la persona. Por eso no es algo tan simple de solamente indicarlo. Es fundamental observar al ser querido, observar detenidamente a la pareja, al hijo, al amigo, y darnos cuenta, ¿realmente esto es tan serio como yo lo estoy viendo? Ser muy sensato es importante para no juzgar sin una base real. Como dije también en la definición al principio, es repetitivo en el tiempo y puede ser que yo vea algo, pero que el problema más grave y real esté en la persona, que sean pensamientos obsesivos, que sean pensamientos inadecuados, que tenga maltrato interno él mismo.
y solo alguien cercano podría captar esto, darse cuenta y hacer el llamado de atención. Y nuestro coordinador aquí, Ángelo, quiere saber cuáles son los tipos de trastorno de personalidad. ¿Se pueden dividir? Hay muchos tipos, hay muchos tipos. El menú es amplio, me gusta decirlo así bien llano. Okay. Hay trastorno narcisista de personalidad, hay trastorno antisocial de personalidad. Sí. Está el obsesivo compulsivo, el esquizoide, está el evitativo, el esquizotípico. Para cada uno de ellos pudiéramos tener un programa en particular, porque hay muchísimo que abarcar y explicar de dónde vienen, cuáles son las manifestaciones y todo eso. Y obviamente el nombre viene dado por el nivel de maltrato, de daño que provoca en la persona y en su entorno. Por ejemplo, el narcisista, es muy conocido este nombre, por Narciso, que se idolatraba, que se amaba muchísimo, de forma desmedida, y no es más que el trastorno de alguien que se siente sumamente especial a un nivel donde maltrata a los que le rodean y donde se siente que merece la pleitesía y la adoración de los demás, porque él tiene una grandiosidad inventada, su pensamiento es mágico y fantasioso, y aquí tenemos un trastorno interesante, solo por mencionar ese, pero también tenemos, por ejemplo, el antisocial. El aspecto cultural es importantísimo al diagnosticar. No podemos decir que un polaco es antisocial porque sea más flemático que nosotros los caribeños, porque sea más tranquilo, menos expresivo. El aspecto cultural y ambiental es fundamental porque también ayuda a definir y a ubicar. Y como tal, para poder definir de forma sensata y no subjetiva, nosotros los que trabajamos en esto, tenemos unos manuales que nos ayudan a ubicarnos. Está el CIE-10, que es la Biblia Europea de Salud Mental, y el DSM-5, que es el que usamos de Estados Unidos. Entonces, estos manuales son muy específicos y nos ayudan a discriminar esta parte. En qué parte del mundo, dónde se dan más, las estadísticas cómo están. O sea que esto es totalmente apasionante y es una teoría y una base científica muy interesante para los que estamos en el área. Y ahora con las redes sociales y todas esas fotos y mi vida en Facebook, en Instagram, exacto, ¿ustedes pueden darse cuenta de si por ahí hay un problema de personalidad? Bueno, realmente no podemos indicar que alguien tiene tal o cual situación o disfunción, pero obviamente los perfiles sociales dan una luz importante respecto a qué esa persona piensa de sí misma, piensa de los demás. También podemos darnos cuenta del aspecto autoestima, cómo visualiza su vida, proyecciones futuras, cómo interpreta las cosas, si es muy pesimista. O sea, sí hay datos importantes que por ahí podríamos captar, pero no son tampoco datos con una base científica real, análisis concienzudo, para uno pues rotular a alguien con un trastorno, pero sí dan mucha luz y como tal, en los estudiosos de la conducta tienen este fenómeno aquí, lo agarraron y lo están estudiando mucho para ver qué disfunciones o trastornos se desprenden del uso de las tecnologías, de las redes, de forma desmedida y cómo la gente se expresa y de ahí poder sacar muchas conclusiones importantes. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Entonces lo correcto sería una persona ya que tenga algún tipo de trastorno, que se entienda que la tiene, ¿qué sería lo que debe de hacer? Ir donde un profesional, iría donde un psicólogo, donde un psiquiatra, debe tomar algo o citas regulares. ¿Se logra controlar? Lamentablemente muchos trastornos de personalidad aún no tienen una solución definitiva. Hay muchos que sí, con un tratamiento correcto, un apoyo social y familiar que es fundamental para el restablecimiento de esta persona, pues podría llevar una vida normal. Depende mucho, como dije, el antecedente, depende la comorbilidad con otras condiciones, o sea, si tienes un trastorno diagnosticado ya, si también tendrías una depresión, que podría ser, si tienes un abuso de sustancia, una fobia, un trastorno de conducta alimentaria. O sea, sopesamos todo esto para entonces irnos a qué tratamiento es el más efectivo. Lo que recomendamos es que la gente acuda a psicología clínica primero, porque no todos los trastornos ameritan medicación. Y el clínico evalúa si sí o si no. Referimos a psiquiatra y ahí entonces hacemos un trabajo en conjunto multidisciplinario que es sumamente importante porque necesitamos para una psicoterapia eficaz bajar síntomas, bajar ansiedad, bajar nerviosismo, estabilizar el ánimo, entre otros. Por lo tanto, un trabajo multidisciplinario es lo que regularmente sucede cuando trabajamos con trastornos de personalidad.
Aide, muchísimas gracias, siempre tan elocuente y esas explicaciones que le llegan a todo el mundo de una manera como sencilla y chévere, ¿verdad? Muy bien, así Qué bueno. mismo. Intentamos hacerlo así, ¿verdad? No, y lo logras muy posible. bien. Te dije que tú eres una gran comunicadora. Muchísimas gracias. Gracias, a Aide, un ustedes. abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto. Hasta la semana que viene, muy bien.